Siendo las 11 horas del día 10 del mes de noviembre del 2014, nos encontramos reunidos en la única sala de oralidad del Juzgado Primero Penal de este circuito judicial, a efecto de que tenga verificativo la audiencia de vinculación a proceso y medidas cautelares, solicitadas por el agente del Ministerio Público en la carpeta número 315/2014, para la cual solicito a las partes tengan a bien individualizarse. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Licenciado Brian Alan Luna Mezquita, agente del Ministerio Público, con número de identificación 620, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, con domicilio y correo electrónico ya registrado ante este tribunal para recibir toda clase de notificaciones. ¿Quién lo acompaña? Licenciada Beatriz Vianey Ávila Rendón, agente del Ministerio Público con identificación número 2205, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado, con domicilio y correo electrónico ya registrado anteriormente ante este tribunal para efecto de recibir y oír toda clase de notificaciones. ¿Quién lo acompaña? María de Jesús Barra González, en mi carácter de ofendida, con domicilio en la calle Jazmín número 100, Colonia Centro de esta ciudad, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, con número telefónico 83 37997. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciado Ari Giovanni Vite Lozano, en mi carácter de defensor particular, con número de cédula 337-4522, con correo electrónico y domicilio ya proporcionados ante el tribunal para efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones. ¿Quién lo acompaña? Licenciada Isabel Mesco Fragoso, en mi carácter de defensor particular, con número de cédula profesional 91-330-76, con domicilio y correo electrónico ya registrados ante este tribunal a efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones. ¿Quién la acompaña? Mi nombre es Sebastián Serrat Santana, en mi carácter de imputado. Gracias. Bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concedo el uso de la voz a la representación social, a efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda. Pido permiso para desplazarme en esta sala. Permiso concedido. Bien, su señoría, esta representación social, con fundamento en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a solicitar a usted que se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo cometido en agravio del señor Luis Javier Carrasco González, toda vez que se han reunido con los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya se ha formulado imputación y se le ha dado la oportunidad al imputado para declarar, por lo que es el momento procesal oportuno para que esta autoridad esté en la posibilidad de vincular a proceso. Así, habiéndose cumplido estas dos condiciones, procedo a exponer los antecedentes de la investigación, toda vez que siendo las 18 horas con 10 minutos del día 12 de julio del 2014, el señor Sebastián Serrat Santana se encontraba conduciendo una embarcación de pesca por la bahía de Tampico con dirección al puerto del mismo nombre a exceso de velocidad, encontrándose a bordo de dicha embarcación 3 personas, por lo que el señor Sebastián Serrat Santana no se percató que aproximadamente a unas 3 millas náuticas se encontraba un risco, girando el timón de manera inesperada, provocando que el barco se impactara contra dicho risco y volcara, lo cual uno de los tripulantes de nombre Luis Javier Carrasco González salió proyectado pegándose en la cabeza con una roca, provocándole así un traumatismo cráneoencefálico que le provocó la muerte. El señor Sebastián Serrat Santana cometió el delito de homicidio culposo al realizar una conducta de omisión que provocó un resultado típico, infringiendo en un deber de cuidado que debió prever. El señor Sebastián Serrat Santana realizó una conducta de omisión que encuadra en el artículo 302 del Código Penal Federal, que establece que comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro, con relación en el artículo 60 de la misma legislación que establece: en los casos de delitos culposos se impondrá hasta la 4ª parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito doloso, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica. Además, se impondrá en su caso suspensión hasta de 10 años o privación definitiva de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso. Ahora bien, su señoría, esta fiscalía hasta el momento cuenta con los siguientes datos de prueba, a saber: como primer dato de prueba, contamos con el informe del agente de policía Rosalía Luis Gómez,
quien informó que el día 12 de julio del 2014, aproximadamente a las 11:25 p.m., fue avisada de un incidente ocurrido en la bahía de Tampico, a lo cual procedió a acudir al lugar de los hechos. Al llegar ahí, encontró a un joven muy alterado y una mujer muy nerviosa, por lo que se dirigió a la mujer preguntándole que si se encontraban bien, respondiéndole esta que no, que su marido había muerto por culpa del joven. Acto seguido, la oficial se dirigió al joven, quien se identificó como Sebastián Serrat Santana, quien manifestó que había tenido mala suerte de estar ahí y que tenía miedo de su jefe. La oficial le pidió que lo acompañara a la agencia del Ministerio Público, lo cual accedió voluntariamente. La agente lo puso a disposición del agente del Ministerio Público en turno. Es así como su señoría, que con este medio de prueba acreditó que el señor Sebastián Serrat Santana cometió el hecho que la ley señala como delito, toda vez que encuadra en los artículos 60 y 302 del Código Penal Federal. Como segundo dato de prueba, contamos con la entrevista realizada a María Jesús Parra González, quien es viuda del occiso, quien manifestó que el día de los hechos ella y su marido se encontraban en un paseo en lancha para pescar y relajarse. Al regresar de dicho paseo, se percató que el capitán del barco manejaba exceso de velocidad, que no se sabía qué velocidad iba, pero que venía muy fuerte, que momentos después escuchó un golpe muy fuerte, provocando que la embarcación volteara y que su marido y su amigo cayeran al agua, pidiéndole auxilio al capitán para que lo salvara, puesto el capitán se negó y le dijo que no había nada que hacer, que habían que salir del lugar, puesto que corrían peligro. El capitán acudió a la embarcación que se hundía, sacando una lancha inflable, subiéndose a ella queriendo huir. Como tercer dato de prueba, contamos que dicha entrevista se relaciona con la declaración del capitán del puerto, Manuel González Álvarez, quien sostuvo que el día de los hechos recibieron una llamada que un barco había sido encallado y que estaba volteado, por lo que procedieron a acudir al lugar de los hechos con un equipo de rescate. Al llegar al lugar, encontraron un barco de matrícula MXH 433 de nombre Lupita Amor. También observó el capitán que se encontraba un joven muy nervioso y una mujer muy alterada, por lo que el capitán les pidió que subieran con ellos a su embarcación, a lo cual estos accedieron. Como cuarto dato de prueba, contamos con el dictamen de necropsia a cargo del médico legista Dr. Miguel Moreno Villalobos, quien concluyó que la causa de muerte se debió a un traumatismo cráneoencefálico. Es así, su señoría, como esta representación social considera que se tienen por acreditados todos y cada uno de los elementos del delito de homicidio culposo, por lo que solicita a usted que se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, máxime que no se actualice ninguna causa de extinción de la acción penal ni excluyente del delito. Es cuanto, su señoría. Gracias. Se le pregunta a la defensa si desea hacer uso de la voz. Sí, señoría, solicito autorización para oponerme a la solicitud de vinculación al proceso. Adelante, licenciado. Bien, hemos hecho por parte del Ministerio Público la solicitud de vincular a proceso a mi cliente, el señor Sebastián Serrat Santana, a quien se le atribuye el delito de homicidio culposo en contra de quien en vida llevara el nombre de Luis Javier Carrasco González, hechos que acontecieron el día 12 de julio del año en curso, aproximadamente a las 18 horas con 10 minutos, hora en que mi cliente se encontraba conduciendo una embarcación pesquera en la bahía de Tampico con dirección al puerto del mismo nombre, supuestamente a exceso de velocidad, y que en dicha embarcación se encontraban 3 tripulantes, y que por el exceso de velocidad con el que mi cliente conducía la embarcación no se percató que en su trayectoria aproximadamente a unas 3 millas náuticas se encontraba un risco, por lo cual mi cliente giró intempestivamente el timón, chocando con el risco y provocando que la embarcación se volteara, saliendo proyectado del mismo el señor Luis Javier Carrasco González, pegándose fuertemente en la cabeza, lo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico y posteriormente la muerte. En esta tesitura solicito, señoría, respetuosamente que niegue la petición por parte del Ministerio Público de vincular a proceso a mi cliente, ya que no se cumplen los requisitos del delito de homicidio culposo, por lo siguiente. El artículo 9, en su párrafo segundo, establece que obra culposamente aquel que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o que previó confiado en que no se produciría. Esto en virtud de la violación de un deber de cuidado que podía y debía observar
de acuerdo a las condiciones y circunstancias personales. El Ministerio Público también centra su petición en datos insuficientes contenidos dentro de la carpeta de investigación, ya que en ninguno de los antes mencionados se acredita el supuesto exceso de velocidad con el que mi cliente conducía dicha embarcación, y ni en la declaración de la hoy ofendida, la ciudadana María de Jesús Parra González, esta sostuviera que mi cliente conducía a exceso de velocidad, y que textualmente dice que no sabe a qué velocidad iba, pero que iba muy rápido, y tal declaración no puede considerarse como un medio idóneo o adecuado para acreditar el supuesto exceso de velocidad con el que mi cliente conducía la embarcación, ya que se necesita de una opinión pues más clara y más contundente, como podría ser un dictamen en criminalística o en mecánica, y no con una simple declaración por parte de la ofendida como así lo quiere acreditar la Fiscalía. Esta defensa también solicita retomar lo señalado por el capitán de puerto, el señor Manuel González Álvarez, al momento de ser entrevistado por la oficial Rosalía Ruiz Gómez, y que no mencionó el Ministerio Público, y consiste en que mi cliente, el día en que sucedieron los hechos, recibió una llamada por el canal 16 del VHF, y que le decía que había una embarcación encallada y volteada en un arenal en playas cercanas, y que al llegar al lugar de los hechos se percataron de una embarcación deportiva con matrícula MXH433 de nombre Lupita Amor, y mencionó que no es habitual que existan ese tipo de arenales, pero que los hombres de mar saben que cuando existen corrientes de viento muy fuertes y mareas altas, hay la probabilidad de que surjan estos arenales y que las piedras queden expuestas, y que la semana pasada había sido muy tormentosa. Ahora bien, de lo anterior se desprende, primero, que el día en que desafortunadamente perdiera la vida el señor Luis Javier Carrasco González se debiera a un caso fortuito, ya que existía este tipo de arenales, había corrientes de viento muy fuertes y mareas altas, provocando que las piedras quedaran expuestas, lo que ocasionó el percance en la embarcación de mi cliente. Ahora bien, y segundo, que esta hipótesis también tiene que ser resuelta con la información corroborada por una persona experta en el tema, como lo es el capitán de puerto, el señor Manuel González Álvarez, persona que además de ser un testigo en los hechos, es un especialista en la materia. De lo anterior se desprende que se produjo un resultado típico por caso fortuito, ejecutando el agente un hecho lícito, como sucedió en este caso, actualizando así un expediente del delito, como lo menciona el artículo 15 en su fracción 10 del Código Penal Federal, y por lo tanto no hay delito que se le imputa a mi cliente, ya que a este no se le pueden pedir actos heroicos. Ahora bien, esta hipótesis también se fortalece con la declaración de mi defenso, quien dice que el día en que sucedieron los hechos, su jefe le ordenó ir al mar para cumplir con un servicio, encargándole a los pasajeros, ya que estos son gente de su confianza y con los que tenía negocios muy importantes. Estos salieron al mar y estuvieron pescando y tomando cerveza, demasiada cerveza, y que al caer la tarde, después de haber ingerido tanta bebida alcohólica, los pasajeros se pusieron muy arrogantes, y fue el momento en el que mi cliente decidió que era momento de regresar. Pero el hoyo occiso, el señor Luis Javier Carrasco González, se acercó a mi cliente y le exigió que su señora quería que los acercaran al puerto costeando. Mi cliente les dijo que eso era bastante peligroso, pero el señor Luis Javier Carrasco González se puso muy necio y lo amenazó con decirle a su jefe si éste no cumplía con lo que la señora pedía. Mi cliente, pues al escuchar todo eso, accedió y cuidadosamente se fue acercando a la costa manteniendo la distancia. Pero en algún momento, sin darse cuenta, el barco se encalló en algún punto y ni la carta náutica, ni el plotter mencionaban que por esa zona existiera algo peligroso, a lo cual pues mi cliente se sorprendió muchísimo. Después de un golpe muy fuerte, el barco se empezó a voltear y le empezó a entrar muchísima agua, por lo que mi cliente pues sabía que lo primordial era salir rápidamente de ahí, pero la señora se puso muy histérica y empezó a gritar que por favor la ayudara y que en dónde estaba su marido, a lo cual, repito, lo primordial para mi cliente fue ayudar a la señora y posteriormente cerrar la válvula de combustible. Ante este planteamiento, su señoría, solicito respetuosamente que niegue la petición por parte del Ministerio Público de vincular a proceso a mi cliente, ya que no se reúnen los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que la Fiscalía no acredita ningún elemento necesario del delito de homicidio culposo por los antecedentes antes mencionados. Es cuanto, su señoría. Gracias. Escuchadas que fueron las partes, este juzgado procede a resolver respecto a la petición planteada
por el agente del Ministerio Público con relación a la vinculación a proceso. Por lo que, habiendo analizado los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, este juzgado resolutor decide vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por los numerales 60 y 302 del Código Penal Federal, al reunirse todos y cada uno de los elementos constitutivos de dicho delito, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Luis Javier Carrasco González. Ello en virtud de que a criterio de este juzgado se encuentran datos de pruebas suficientes que acreditan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que el imputado lo cometió. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se vincula a proceso. Bien, se concede el uso de la voz a la representación social para que se pronuncie. Sí, su señoría, esta representación social pide autorización para exponer solicitud sobre medidas cautelares, por lo cual pido tenga bien abrir el debate correspondiente. Adelante, Ministerio Público. Bien, con fundamento en los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a solicitar la aplicación de 3 medidas cautelares mismas que deberán ser impuestas al señor Sebastián Serrat Santana, toda vez que este es el momento procesal oportuno, ya que se ha vinculado a proceso al citado imputado. En primer término, su señoría, solicito que a fin de garantizar la presencia del imputado ante la autoridad jurisdiccional, se le imponga la medida cautelar prevista en el artículo 155 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que por el trabajo que actualmente desempeña el imputado como capitán de barco existe la facilidad para que éste cambie de lugar de residencia, pues aunque actualmente reside en calle 10 de Mayo número 5, Tampico, Tamaulipas, no olvidemos que aquí solamente lleva viviendo 3 meses, por lo que existe el temor de que se sustraiga a la acción de la justicia. Asimismo, señoría, es importante mencionar que la esposa del señor Sebastián Serrat Santana se encuentra actualmente radicando en Boca del Río, Veracruz, circunstancia tal que facilitaría la huida del imputado al no tener un establecimiento fijo cerca de su familia, misma que depende económicamente de él y que se compone de su esposa y un hijo que actualmente tiene 8 años. Lo anterior lo acreditamos con la documental pública emitida por la licenciada Soledad Lejano Ramírez en su carácter de directora de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, documental de la cual se desprende que el imputado como capitán de barco tiene amplia experiencia en los mismos trabajos en diferentes puertos de la República, como son Ensenada, Progreso y La Paz. Aunado a lo anterior, su señoría, solicito como segunda medida cautelar la imposición de la exhibición de una garantía económica prevista en el artículo 155 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no olvidemos que uno de los objetivos del proceso penal es reparar el daño a la víctima o ofendido. En este caso, al tratarse de un delito de homicidio culposo, el imputado tiene la obligación de reparar el daño a la parte ofendida, razón por la cual pido a esta autoridad jurisdiccional la imposición de la exhibición de una garantía económica cuyo monto y forma de exhibición dejo a criterio de este órgano judicial. Y por último, su señoría, como tercer medida cautelar, solicito la prohibición de que el imputado salga sin autorización del país, así como de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Medida cautelar que se encuentra prevista en el artículo 155 en su fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Gracias. Por parte de la defensa, ¿tiene algo que manifestar? Sí, señor juez. Esta defensa manifiesta la oposición a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, especialmente a la de la presentación periódica de mi defenso ante juez o tribunal distinto, designando días y horas específicos, toda vez que es una medida excesiva y no proporcional de acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que ha sido totalmente probado que el señor Sebastián cuenta con un empleo habitual y existen 2 personas que dependen económicamente de él, que es su esposa y su hijo. Asimismo, como que es la primera vez que el señor Sebastián se encuentra involucrado en una investigación criminal, por tanto, no cuenta con antecedentes penales, ya que lleva 6 años ejerciendo como capitán de embarcaciones y nunca había tenido un incidente de esta naturaleza.
Información que se corrobora con el informe emitido por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, quien dice que el señor Sebastián no consume alcohol y tampoco es dependiente a una sustancia psicotrópica. Sin embargo, su señoría, de imponerse estas medidas cautelares, existe un alto riesgo de que mi defenso pierda su trabajo, actividad para la cual se ha preparado académicamente y en estas circunstancias dejaría en desamparo a su familia, porque como ya lo mencioné, su esposa y su hijo dependen económicamente de él. Asimismo, cabe una posibilidad de que el señor Sebastián no pueda cumplir con la exhibición de una garantía económica, a efecto de asegurar una probable reparación del daño. Por las razones ya mencionadas, solicito que a mi defensa solo se le imponga una medida cautelar, consistente en la exhibición de una garantía económica, pero que sea asequible, que sea proporcional e idónea, porque de imponerse las 3 medidas cautelares como lo solicita el Ministerio Público, estas resultan ser excesivas por no cumplir con los extremos legales, aunado a que no existen datos de pruebas suficientes que acrediten que el señor Sebastián se sustraiga de la acción de la justicia. Si esa fuera la situación, el señor hubiera huido del lugar de los hechos y no se hubiera quedado a auxiliar a las víctimas, tal y como se desprende del informe de la oficial Rosalía Ruiz Gómez, quien a lo que nos interesa dice que el señor Sebastián accedió voluntariamente a irse con ella y que al ingresar a la agencia del Ministerio Público lo puso a disposición del agente en turno. Información que también se corrobora con la entrevista vertida por el capitán del puerto Manuel González Álvarez, quien dice que cuando llegó al lugar de los hechos, se percató que la lancha de emergencia se estaba desplegando y junto a la lancha el señor Sebastián vigilando su adecuado inflado. Señor juez, ¿usted cree que con los datos insuficientes de prueba que tiene el Ministerio Público pueda solicitar 3 medidas cautelares, toda vez que ha sido demostrado que el señor Sebastián en ningún momento ha tenido la intención de sustraerse de la acción de la justicia? Pues no olvidemos que los fines de imponer medidas cautelares son 2. El primero, tener por presentado al imputado en todo el proceso, y el segundo, brindarle seguridad a la hoy ofendida. Es el caso en concreto en que ninguno de los 2 fines enunciados están en peligro de quebrantarse por mi defenso.